Las marcas son algo así como vehículos que nos permiten llegar a nuestros públicos. Estamos con Andy Stallman, que es conferenciante, escritor, profesor del Instituto de Empresa y un experto en todo lo que tiene que ver con el branding, con la gestión y con la creación de marcas. Andy, además de ser las marcas vehículos, también se pueden reconocer las grandes marcas sin necesidad de que haya un logotipo que te esté diciendo quién es, ¿no? Excelente, ahí tenemos un ejemplo clarísimo. Hemos abusado muchos años de la utilización del logotipo como parte o centro de la estrategia de comunicación de cualquier producto, servicio o organización. Y nos hemos dado cuenta recientemente de que hay un factor mucho más importante que se llama la marca, no el logo, dentro del cual está el logotipo y donde se pueden reconocer estos productos o servicios o ciudades o destinos más allá de ellos. Este es un ejemplo bastante claro. Es un claro. ejemplo bastante bueno. Claro, cuando hablamos de marcas, algunos piensan, las grandes marcas, pues es como un terreno circunscrito al ámbito de la gran empresa. Una pequeña empresa, bueno, la marca es algo como secundario. Y no es así. La marca es el alma. Es, bueno, pues la expresión en todos sus sentidos de los valores y de los principios que rigen una corporación. Esa pregunta es tan buena que mi respuesta casi que sobra. Es que sí, ¿no? Es que sí, pero básicamente la marca es eso, es la expresión de esa promesa de valor, de esa personalidad, de ese alma, de ese espíritu, del corazón que está dentro de otra organización, o como dicen los americanos, la cultura, ¿no? Cómo transmitir esa cultura corporativa o no corporativa, pero la cultura, en fin, hacia el exterior. Hoy por hoy, con la irrupción de las nuevas tecnologías y esencialmente de Internet, todo aquel que tenga un perfil en una red social ya es una marca global por default, se puede ser encontrado en todo el mundo, y hoy el tamaño realmente no es lo relevante. Es más, las grandes corporaciones están teniendo muchos más problemas en la utilización y la implantación de estrategias globales de digital, como se dice mejor dicho, que de redes sociales, que aquellas que son más pequeñas y que pueden ser manejadas, entre comillas, por sus propios dueños. Antes has hablado del mundo anglosajón. ¿Sigue habiendo todavía diferencias marcadas entre la cultura más anglosajona y nosotros, que quizá a lo mejor hemos descuidado un poco, por diferentes circunstancias, todo lo que tenía que ver con la identidad corporativa? Hay diferencias grandes en varios aspectos, no solo en ese. Una de las grandes diferencias es que casi todo el contenido que hoy estamos consumiendo en el universo digital es en inglés. Es curioso, ¿no? Porque el español es el primer idioma universal más hablado. Ya hemos superado el inglés por poquitos millones, pero lo hemos superado. Sin embargo, es el inglés el que sigue dominando sin duda alguna. El mundo anglosajón tiene unas características muy puntuales, tiene una forma de hacer, no es ni mejor ni peor que la latina, pero sin duda alguna tiene unas características muy puntuales que hacen que destaquen. Pero los latinos estamos catching up, como se diría. Hay un gran emerger en Latinoamérica y en Iberoamérica en general. Y yo creo que estamos sobre todo con un activo muy importante en todo este mundo, que es el factor emocional y el factor humano. Y para los latinos eso va primero. Claro que sí, además la emoción es algo que nos engancha a todos. Si podemos atrapar, en el buen sentido de la palabra, a nuestro público a través de la emoción, tenemos muchos puntos ganados. Ya casi hemos ganado la liga. Sin duda. No, sin duda que, la marca que conecte bien con las emociones de las personas tienen un partido más que ganado. La cuestión es entender muy bien cómo llegar a esas emociones, cómo conectar honestamente, coherentemente, consistentemente con esas emociones y también saber qué pasa una vez que conectás, ¿sí? Es transformar ese cliente en fan, es transformar ese comportamiento en compromiso y es lograr seguir construyendo a partir de ese momento, no dejar de construir a partir de ese momento. Las grandes marcas del mundo que hoy apelan a las emociones y a los sentimientos de manera real, honesta, digámosle de alguna manera, son aquellas que tienen una gran ventaja sobre las demás. Y además son marcas muy creíbles. Con respecto a la marca personal, porque es algo que ahora mismo no es que esté de moda o que sea tendencia, es que es una realidad. Las redes sociales están posibilitando que cada uno de nosotros pues seamos también difusores de valores, de información, de nuestro propio negocio, etc. Claro, aquí tenemos dos caras o dos facetas. Por un lado, una marca corporativa que evidentemente hace todas sus iniciativas, lleva a cabo todas sus actividades para ser conocida, pero por otro lado tenemos una marca de unos directivos, de unos responsables de empresa que también influyen en esa marca corporativa. Totalmente. ¿Cómo podemos combinar ambas realidades para que no choquen entre sí? Bueno, primero es cierto, vos sos una marca, yo soy una marca, cada uno de los que nos está viendo ahora es una marca. La influencia de las redes sociales y las nuevas tecnologías en las organizaciones están haciendo, y hay un reciente estudio que acabo de leer la semana pasada, que los grandes ejecutivos globales le exigen al CEO de las compañías
que no solamente tengan un engagement activo en redes sociales hacia afuera, sino también hacia adentro de las organizaciones. Los grandes CEOs de las grandes marcas exitosas de los últimos 10, 20 años, y podemos hablar de los ejemplos clásicos de Steve Jobs con Apple, o de Jeff Bezos con Amazon, o del Sir Richard Branson con Virgin, son tipos que no solamente han dicho que es importante estar al frente de la compañía a nivel de management, sino también a nivel de comunicación, a nivel de marketing, a nivel de branding, y esto es lo que están haciendo. De hecho, Virgin es una marca que se ha transformado en una de las marcas más admiradas a nivel digital y a nivel de social engagement, pero el CEO y presidente de la compañía tuitea y bloguea prácticamente todos los días de la semana. Lo que pasa es que las redes sociales pues tienen una serie de normas, porque la red social lo que hay es una conversación, es decir, la red social no se debería utilizar para una venta, para una promoción, sino más bien para marcar una tendencia, para posicionarte, etcétera. Y no todo el mundo esto lo entiende, no. De tal manera que tú puedes tener una serie de seguidores que cuando descubren tu juego, pues se convierten en desseguidores. Mira qué palabra me acabo de inventar, ¿eh? Desseguidores. Yo creo realmente que no hay normas todavía. Creo que las normas, tanto en redes sociales como en Internet, deberían escribirse en algún momento, o las estamos escribiendo, o por no escribirlas se están escribiendo solas. En cualquier caso, digamos, esta medio anarquía que está pasando con las redes sociales y con Internet es que no hay normas. Muchas veces los grandes marqueteros o marketineros tienen que conocer las normas para romperlas después. En este caso no conocemos las normas porque las normas son muy recientes. Dentro de las no normas sí hay algunas pautas o claves como las que marcabas vos, es decir, el broadcasting está muerto, se trata de dialogar o de interactuar, ¿no? De una multicanalidad y de un multidiálogo. Hombre, vender no está mal, pero hay que saber cómo vender. De hecho, casi todas las compañías viven para vender algo, ¿no? Sea un producto, un servicio, lo que sea. Estamos todos vendiendo realmente todo el día. De alguna manera, y no está mal vender, lo importante es ver cómo vendes. Pero creo que por sobre todas las cosas hay como tres cuestiones importantes. Uno es, ¿por qué es relevante lo que tenés para decir? Para que te puedan escuchar. Segundo, ¿en qué te diferencias de los demás? Y tercero, ¿cómo haces para mantener una relación larga y duradera más allá de un momento puntual? Claro. ¿No? Porque al final acá estamos hablando de una evolución muy grande de lo que es el éxito efímero, que es, hoy tuve 10 retweets, soy un genio, o tuve 1000 likes, soy un genio. No, eso es parte de una estructura y de una estrategia que tiene que ser larga en el tiempo. Claro, porque el fenómeno pluf no va, o sea, los destellos tienen luego que tener una estela de estrellitas a lo largo del tiempo. Esa es la alegría y la satisfacción muy efímera, no ayuda a construir marca. Claro, y con respecto a algunos ejemplos que podamos poner de marcas personales coherentes, creíbles, que de verdad están teniendo pues buenos resultados, para ti, ¿cuáles serían esas marcas referentes? Bueno, yo creo que muchísimos líderes, tanto a nivel de organizaciones, como de estados, como de ciudades, como de empresas, han entendido la importancia de estar comunicándose con sus audiencias en las redes sociales. Hace muy poquito ¿cómo se llama? El oráculo de Omaha, Mr. Buffett, se acaba de incorporar a Twitter, Hillary Clinton se acaba de incorporar a Twitter. Estamos todo el día viendo cómo grandes personas y personajes influyentes están hablando de Twitter. O en Twitter o en otras redes también. A mí me parece que lo que es fascinante es ver cómo estamos viviendo este fenómeno en real time, y te voy a poner dos ejemplos de dos personas que tienen una influencia muy grande en el mundo. El primero es Obama. El tipo gana la reelección e inmediatamente después de ganar la reelección va a Twitter, o su equipo va a Twitter, y pone 4 more years, ¿no? 4 años más, y la foto que pone es la foto de un abrazo de él con Michelle Obama. Nada más simple, nada más poderoso. Y emotivo. Y emotivo, y emocionante. Entonces, este tweet se transforma en el tweet más retuiteado de la historia de Twitter, ¿sí? Segundo caso increíble, y esto hablamos de una organización que debe tener más de 2000 años, como el Vaticano, ¿sí? Hasta el año 2012, o hasta el año 2005, cuando se elige a Benedicto XVI, a Ratzinger, el Habemus Papam era materializado mediante el humo blanco. Sí. Este año, 2013... cuando Jorge Bergoglio es nombrado Papa, sale el humo blanco, pero minutos después sale en la cuenta Pontifex Habemus Papam Franciscus. Es decir, la fusión entre los mundos online y offline cada día desaparece. Instituciones tan tradicionales, conservadoras si se quiere, como el Vaticano, entienden el provecho que se le puede dar a este tipo de redes. Claro, con lo cual, ¿por qué no entenderlo nosotros? Y eso es una de las, yo creo que de los llamados que podemos llegar a difundir desde aquí, porque creo que si hay una habilidad directiva clave
esa es la comunicación en todas sus dimensiones y en todas sus vertientes. Muy de acuerdo. Mira, yo te diría que hoy el 90% de los problemas de la construcción de las marcas en el mundo tiene que ver con la comunicación. O por la mala comunicación o por la falta de comunicación. Al final el problema es la comunicación, pero la solución también. Entonces, hoy estamos en un mundo donde la comunicación es compleja porque nadie escucha a nadie. Todo el mundo habla y poco se escucha. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos escuchen? ¿Cómo hacemos para ser relevantes? ¿Cómo hacemos para que nuestro mensaje cale y llegue? ¿Cómo hacemos para llamar la atención de estas personas? Depende cada uno, molestando o interesando o seduciendo o atrapando o sacudiendo. Cada uno tendrá su estrategia, su audiencia y su objetivo. Lo que está claro que lo que no se pueden permitir las marcas hoy es pasar inadvertidas. Eso está claro. Fíjate, ¿cómo hacemos para que nos escuchen? Yo te diría, primero escucha tú porque te va a llegar aquello que tú eres capaz de ofrecer primero. Esos minutos de reflexión que podemos llegar a tener también para saber quiénes somos y a partir de esa información mostrarnos al mundo tal cual somos. A veces, y eso también nos vale con este ejemplo, estamos metidos en nuestros propios vehículos a una velocidad vertiginosa y no nos paramos a pensar. Es que, mira, es curioso porque las redes sociales han creado la mayor manifestación de egos en la historia de la humanidad, decía Paul Mocapetris, ¿no? Y pasamos otra vez al egocentrismo, pero multiplicado por N veces. El día que las personas dejen de creerse el ombligo del mundo para ser más mundo, van a ser menos ombligo y van a ser más exitosos. Se trata no solamente de escuchar lo que dicen de uno, sino también de no permitir que otros construyan tu identidad, sobre todo si es tu competencia. Efectivamente. Entonces, ¿qué están diciendo de uno es importante? Pero cómo uno está comunicando a partir de esa información casi lo es más. Mira, casi que esto último te lo tomo como el eslogan de la nueva era, menos ombligo. Menos ombligo, exactamente. En esta época de cambios donde de verdad necesitamos, yo creo que volver a asentar bases y para eso tenemos que pensar. Y el pensamiento yo creo que es algo que se ha perdido y lo estamos rescatando. O sea que hay algo bueno que tiene esta situación total. tan extraña, tan rara. Y fíjate, Elena, lo que decías vos antes, cuando hablábamos de lo efímero, ahora hablamos también de este éxito tan repentino, cuando en realidad deberíamos volver a preguntarnos qué es el éxito, ¿no? Y para quién. Pero lo que está claro es que estamos en una época que necesita y demanda una reflexión profunda, una reflexión relacionada con qué tipo de sociedad queremos, hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir, de qué manera queremos educar, cómo comprometemos no solamente a los profesores en esta nueva educación del siglo XXI, sino también a las instituciones y a los padres. Es decir, hay una gran crisis que provocó un sacudimiento muy profundo, pero que lamentablemente, en vez de irse hacia la gran reflexión profunda y el análisis y por lo tanto la toma de decisiones en cara al futuro, lo estamos canalizando en un internet muy rápido y poco reflexivo. Igual hay gente que le interesa eso. Oye, y a mí que me gusta tanto el deporte, ¿qué me dices de la utilización de las redes sociales por parte, por ejemplo, de Rafa Nadal? Bueno, es que Rafa es palabras mayores, es una cosa, es para mí una de las mejores marcas del mundo. Digamos, si vos podés meter en un brief qué tipo de marca te gustaría construir y decís ganadora, pero humilde, trabajadora, reconocible, emocionante, que nunca nada por perdido, que la quieren en todos los lugares del mundo, que puede caer pero se levanta mucho más fuerte. O sea, Rafa es para mí la gran metáfora de una marca y también creo que es uno de los grandes superhéroes de este siglo, ¿no? ¿Por qué? Casi no hay estadistas o no hay estadistas. Las marcas han empezado a ocupar ese lugar de referencia que antes podían ocupar líderes o estadistas y ahora personajes como Rafa Nadal utilizan las redes sociales para llegar a esa audiencia planetaria de una manera correcta. Yo te diría que Rafa Nadal en sus redes sociales todavía no ha potencializado todo lo que es él como marca y su personalidad, ¿no? Qué buena es la simplicidad para poder llegar de una manera sana a los públicos. Él es muy buen perdedor, pero es incluso mejor ganador. Y eso es algo que como norma podríamos aprender. Yo siempre le hablaba con un amigo mío y le decía que si vos alguna vez a algún hijo le querés enseñar a jugar al tenis, le mostrás un video de Federer, ¿no? Es un cisne bailando ballet, es la perfección. Pero si vos querés enseñar actitud, pasión, personalidad, espíritu de superación, sacrificio, etcétera, etcétera, Rafa, sin discusión, Rafa Nadal un fenómeno.